algunas imágenes, algunos posts que habíamos tomado de ciertas marcas y habíamos generado ahí algunos comentarios referente a lo que veíamos en cada una de las publicaciones. Vamos a continuar con el tema del benchmarking, sin embargo con otro tipo de enfoques e inclusive em, vamos a estar pues teniendo otra presentación al igual enfocada al tema de benchmarking y adicionalmente a ello vamos a culminar viendo un poco del tema de lo que es de lo que viene siendo el neuromarketing. ¿Ok? Entonces vamos a arrancar. Dice que, ¿qué es el benchmarking? Dice que consiste en un estudio profundizado sobre tus competidores para entender las estrategias y mejores prácticas utilizadas por ellos. Siendo así, este análisis permite que tu empresa reproduzca o adapte algunas de las acciones para atraer al público y reconquistarlo. Ok, un segundo nada más. Compañera Emperatriz y la compañera Diony que ya les había colocado entonces presente. Entonces, a grandes rasgos, lo que viene siendo el benchmarking es un tipo de, es un tipo de ejercicio que lo que uno viene haciendo es visitar algunas páginas, visitar algunas plataformas, medios, anuncios, comunicación que utiliza nuestros competidores directos y lograr visualizar en que ellos están siendo exitosos y en que ellos quizá no les está funcionando. ¿Por qué? Porque la idea es que aquellas cosas que sean exitosas, lograr hasta cierta forma replicarlo. Ahora bien, hay varios detalles. Cuando hablamos de replicar lo que ellos están haciendo y que desde nuestra perspectiva, según ese análisis que estamos haciendo, resulta bueno, ¿verdad? O vemos quizá que verdaderamente está funcionando, quizá el camino que esa marca está tomando, pues sí, la idea es quizá que también entonces a través de este benchmarking, a través de este análisis que estamos haciendo, nos puede dar ciertas pinceladas y ciertas ideas de que ese también quizás es el camino que nosotros tenemos que seguir. En eso consiste el benchmarking. Entonces, en un tipo de comparación, en un tipo de visita, en un tipo entonces de visualizar algunas cosas, tanto positivas como negativas, tomar lo bueno, claramente desechar lo malo y en la medida entonces en la cual pues vemos esas cosas que quizá a la competencia consideraríamos que le está yendo bien, que están siendo exitosas, las vamos a tomar para nuestra marca, las vamos a replicar, pero antes de replicarlas nosotros tenemos que buscar la manera de tropicalizarlas, o sea, llevarlas, vamos a ver, no duplicar las cosas, ¿verdad? O no copiar las cosas tal cual las está haciendo nuestra competencia, porque recordemos que eso no sería una competencia leal, ¿verdad? Sería más bien una competencia desleal y adicionalmente a ello, pues nuestros, eh, tanto nuestros competidores como inclusive nuestros mismos clientes pueden notar esas similitudes, ¿verdad? En dos empresas, ¿verdad? O en dos marcas totalmente distintas. Entonces, nosotros sí debemos de considerar cosas buenas, cosas positivas, cosas exitosas de las competencias y buscar la manera en la cual nosotros también adaptarlas a nuestra forma de una manera distinta, de una manera más tropicalizada, según también pues de nuestra propia personalidad o según también pues la línea que maneje nuestra marca. Entonces, en síntesis, eso hace el benchmarking. Un dato muy importante también del benchmarking es con quién yo me estoy comparando o quiénes son mis competidores, porque dentro de una industria no significa que todos los que están dentro de esa industria deben de ser mis competidores. Normalmente las empresas consideran algunos competidores directos y algunos competidores indirectos. Los competidores directos son aquellos que posiblemente se encuentran dentro de mi misma categoría, dentro de mi misma zona, aquellos en los cuales supongamos que tenemos una zapatería, ¿verdad? Y en San José, ahí en la Avenida Central y al frente tenemos otra zapatería, ¿verdad? De la competencia. Pues posiblemente esa zapatería que está al frente, ¿verdad? Si maneja un producto muy similar al nuestro, si maneja precios muy similares al nuestro,
pues posiblemente sí sea nuestra competencia directa. Sin embargo, si tuviésemos entonces al frente quizá una zapatería que apunta a un tipo de público distinto o que quizá no sé, su producto puede ser más elevado que el nuestro o puede ser más bajo que el nuestro, posiblemente no sea nuestro competidor directo. Aunque sea zapatería, posiblemente no sea nuestro competidor directo. Entonces yo tengo que tener muy bien mapeado quién es mi competidor o con quién yo me voy a comparar. Y en el momento entonces en el cual yo considero esos dos, tres marcas o esos dos, tres comercios con los cuales entonces yo digo, bueno, esos son mi competencia, lo que vamos a hacer es ir y vinear qué es lo que ellos están haciendo. Y entonces, como les decía, en ese ejercicio de vinear, bueno, lo que vamos a hacer es generar algún tipo de análisis y visualizar quizá algunas cosas que ellos les está yendo bien y replicarlo nosotros. Dentro de ese análisis, la mayoría de la información que nosotros tomamos va a ser información cuantitativa, no, no, perdón, va a ser, sí, va a ser información cuantitativa, no cualitativa. ¿Por qué razón? Porque, bueno, no vamos quizá a visualizar alguna información con datos numéricos, sino que vamos a empezar a visualizar algunos comentarios, vamos a poder visualizar algún tipo de ofertas que ellos hacen, algún tipo de promoción, vamos a ver qué tanto la gente está reaccionando a ese tipo de estrategias que ellos mismos están tomando. Y en base entonces a esa información cualitativa, nosotros la idea es eh, hacer un breve análisis, verificar entonces qué es bueno, qué no es bueno y ponernos, digamos, a desarrollar cosas similares que hace la competencia este, para, para quizá generar un buen impacto, ¿verdad? Un impacto positivo también en nuestra marca. Una de las cosas que también se recomienda en el benchmarking es buscar algún tipo de comercio, buscar algún tipo de competidor que ojalá ya tenga cierto tiempo dentro de la misma industria, porque posiblemente sea entonces un competidor ya maduro que nos muestre que posiblemente ya haya caminado dentro de esa industria y que nos muestre entonces información tanto valiosa como información, ¿verdad? Que nos genere entonces ese dato eh, que sea, que sea respondido, ese dato, digamos, que tenga validez por un tema de que, bueno, ellos posiblemente sí, ya han tenido cierta participación en el mercado, entonces nos pueden brindar una información viable, una información necesaria y positiva. Porque si nosotros nos comparamos con algún tipo de empresa o con algún tipo de negocio que posiblemente es nueva en el mercado, quizás por su trayectoria no nos va a brindar una información tan exacta o tan precisa o tan necesaria. Pero normalmente sí, cuando entonces tenemos un competidor que ya tiene tiempo en el mercado, su información va a ser inclusive más valiosa. ¿Okay? En otras palabras, dice, es una comparación donde se ingresan en las páginas de tus competidores según cada industria, como les estaba mencionando, para ver qué se puede aplicar a tu marca y qué no. ¿Verdad? Entonces, básicamente es eso, una comparación, un análisis. Si gusta, digamos, uno lo que puede hacer es abrir un Excel, ¿verdad? Vamos poniendo los pros y los contras o vamos poniendo, digamos, qué es lo que encontramos en otras marcas, ¿verdad? ¿Qué aplican, qué hacen, cómo les llaman sus conceptos, qué están realizando en el mercado, cómo se comportan, qué estrategias pudiéramos nosotros visualizar a través de ese análisis que están realizando? E inclusive dentro de esa práctica nosotros también podemos hacer comparativos con lo que nosotros hacemos y quizá pues si logramos visualizar que la competencia directa está realizando algún tipo de oferta y yo también realicé una oferta, bueno, hagamos un comparativo de ambas ofertas. ¿Cuál desde nuestra perspectiva, según los datos que estamos viendo allí en esa página de la competencia y según entonces la información que nosotros tenemos de nuestra página, cuál habrá resultado más atractiva? Si mi oferta o la oferta que realizó mi competencia, ¿verdad? Y ser imparcial, porque quizá vamos a pensar siempre que nosotros hacemos mejores las cosas, pero pudiéramos ser de una manera imparcial, ¿verdad? Y decir, bueno, quizá algunas cosas las aplicó mejor la competencia, quizá otras cosas las apliqué mejor yo, y la idea es entonces también es considerar pues esas variables para ir mejorando. Como dice allí, la idea es hacerlo estructurado, organizado y llevar un control de lo que se está
comparando. En síntesis, ese es el benchmarking y ese es el ejercicio que se realiza. No hay una, no hay una receta secreta, no hay un paso a seguir, o sea, no nos dicen, paso uno, haga esto, paso dos, haga el otro. Es muy variable y depende de cada industria. El día de ayer, una de las compañeras decía, bueno, profe, ¿y qué sucede si encontráramos algún tipo de página que nos brinde la información de esos comparativos según cada industria? Bueno, yo hasta este momento no conozco alguna página que nos brinde datos informativos de esa forma, ¿verdad? Desde la perspectiva del benchmarking, ¿verdad? Comparando ofertas, comparando promociones, comparando respuestas de sus clientes, comentarios, errores y demás. ¿Por qué? Porque toda esa información más que todo se hace desde el análisis propio y con esos resultados, como les decía, cualitativos y no tanto cuantitativos, donde entonces sí empezamos a ver ciertos patrones que se están quejando de cierta cosa, que les gustó mucho tal promoción. Entonces, esa información es la que nos puede llevar a nosotros a un análisis y a tomar mejores decisiones. ¿Ok? El crowdsourcing, quiero mostrarles, digamos, esto, porque el crowdsourcing siempre va ligado mucho al tema del benchmarking. Y vean lo que dice allí, el crowdsourcing dice es obtener información colectiva de clientes y comunidades en línea. Yo no sé si en algún momento les he comentado este ejemplo, que a mí me parece muy viable. No se puede hacer quizá con todos los servicios o con todos los productos o todas las marcas, pero si en algún momento nosotros pudiéramos implementarlo de alguna manera, sería fenomenal. Yo estoy en este grupo que se llama Gente de Santana y esta muchacha, que no sé quién es, ¿verdad? Escribió, bueno, Valeria Jiménez Barbosa escribió recomendaciones de pestañas pelo a pelo en Santana, por favor. Entonces ella hace este comentario allí en el grupo de Gente de Santana, ¿verdad? Vemos que hubo 44 comentarios y dentro de esos 4 comentarios, bueno, esta muchacha pone Mónica Omaña la mejor, esta otra pone Mónica Omaña y este señor pone Mocas Beauty calidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es aquí el tema, verdad? ¿Y qué es lo que quiero rescatar? Que bueno, estamos utilizando, como dice aquí el concepto, es buscar obtener información colectiva de clientes o de comunidades en línea. Esto es una comunidad en línea. Hoy en día, todos esos tipos de grupos que existen, ¿verdad? Y que estos grupos son distribuidos de manera muy por sector, ¿verdad? Entonces, quien viva en Santana está metido en los grupos de Santana, quien vive en Escazú está metido en los grupos de Escazú, quien vive en Moravia está metido en los grupos de Moravia y así sucesivamente. Entonces, es muy probable que la información que yo vaya a recolectar es de gente de la zona y va a ser información muy buena porque me lo va a brindar posiblemente personas que hayan tenido contactos quizás hasta con mi marca y posiblemente quizá con la marca de la competencia. Entonces, si yo fuera esta muchacha que tanto hablan de ella, ¿verdad? Que de hecho fue la misma que le dio aquí, me encanta. Yo lo que tendría que hacer es revisar estos 44 comentarios y empezar a revisar y ver, bueno, qué es lo que dicen de mí. ¿Cuántos de esos 44 comentarios, verdad, hablaron de mí? O si hubo algunos 10 o algunos 12 o algunos 20 que hablaron de otra muchacha o de otro salón o de otro lugar donde también brindan este tipo de servicio, o se hablaron de también otro lugar, ¿verdad? Entonces, ir mapeando de alguna manera qué qué tanto me conozco, o bueno, qué tanto la gente me conoce a mí, ¿verdad? En el lugar donde vivo, en la zona donde vivo, y qué tanto entonces también la gente ha tenido una experiencia con la competencia, ¿verdad? Y si posiblemente entonces, no solamente de ella hablan, sino que hablan de otra, Fabiana Elizondo, ok, entonces nos metemos a ver qué es lo que está haciendo Fabiana Elizondo, ¿verdad? El servicio que brinda, que aparentemente entonces es igual al mío, y empiezo entonces a hacer un tipo de, como veíamos ahora anteriormente, de benchmark, donde hacemos comparativos, donde visualizamos entonces que esa persona está generando. Ahora bien, sabemos que este tipo de cosas dependen muchas veces del servicio, ¿verdad? Que se brinda. Entonces, digamos, algún tema como manicure, pedicure o este tema, ¿verdad? De lo que es pestañas, de lo que es cejas, sabemos que también a veces las personas van,
reciben una experiencia, les parece que fue una experiencia positiva y no cambian em, a esa marca de verdad o no cambien, digamos, a seguir recibiendo el servicio con esa persona, más que todo porque les ha gustado quizá el trato y les ha gustado entonces el servicio brindado. Entonces decía, van a haber cosas de calidad, van a haber cosas de a nivel de servicio que quizá nosotros no vamos a poder lograr en algún momento compararnos o no vamos a poder lograr quizá de alguna manera pues tratar de adaptarnos, ¿verdad? Pero si vemos, digamos, algunas cosas como ofertas, como promociones, como precios, ¿verdad? Un mapeo de precios siempre es muy importante, un sondeo de precios siempre es muy importante. ¿Cómo estoy con mi competencia, ¿verdad? ¿En cuánto tienen los precios de tal servicio? ¿En cuánto tienen los precios de tal producto? Es muy viable. Entonces, buscamos en algunas comunidades, buscamos entonces en algunos grupos información, esa información colectiva, esa información entonces que me genere datos, ¿verdad? Importantes. Yo creo que digamos que con una publicación como esta, 44 comentarios son sumamente importantes y de allí entonces empiezo a realizar las comparaciones, ¿verdad? Este ejemplo ya se los había mencionado, ¿verdad? Entonces, yo soy una barbería aquí mismo en Santana y pues al igual coloco ahí en el grupo de Santana, ¿verdad? Alguien que me recomiende una barbería y empiezo a ver los comentarios para saber qué tanto pues la gente conoce de mí. Esta muchacha, de hecho, Mónica Maña, es una prima mía, entonces por eso, bueno, quizá también me aparecían los comentarios de manera principal. Aquí aparecían tres, pero adicionalmente aquí aparecían más. Este señor inclusive es tío mío, entonces por eso él puso así, Mocas Beauty, calidad. Él, en su amor de padre, pues, este, hizo ese tipo de comentario, ¿verdad? Pero no son los únicos tres, sino que hay 41 comentarios más, que si bien es cierto, digamos, quizá mi prima lo que tuvo que haber hecho es tomar esos 41 comentarios o esos 44 comentarios en total y empezar a hacer una búsqueda, ¿verdad? O a ver entonces cuál fue el resultado de de este comentario que se hizo, ¿verdad? Más allá de simplemente ofrecerle el servicio a Valeria Jiménez Barbosa, que hizo el comentario al inicio. Sí, Jocelyn, adelante. Buenos días, profe, y bueno, a todos. Buenos días. Profe, ahora que usted estaba diciendo eso, como de los precios y demás, bueno, casualmente yo soy manicurista y también aplico pestañas. Y aquí en donde yo vivo, por lo menos de uñas, sí hay bastante competencia. Y de ellas, de ninguna yo he podido como obtener precios porque no ponen los precios como en un menú en sus páginas y así, ¿verdad? Por más que he investigado, no lo he logrado. Y sería muy evidente escribirles por WhatsApp porque somos un barriecito y nos vamos a dar cuenta de qué es lo que pasa, ¿verdad? Pero en sí yo quería preguntarle a usted qué opinión tiene acerca de poner o no poner los precios en las redes. Yo personalmente sí tengo los precios en las mías y sí me gusta porque siento que agiliza mucho más la compra o la adquisición de un servicio, pero no sé, su opinión con respecto a eso. Si usted ofreciera un servicio, bueno, como el que usted ofrece, ¿usted tiene sus precios ahí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué sí y por qué no? Sí, la otra vez habíamos hablado de ese tema, ¿verdad? Y vamos a ver, es una crítica que siempre los usuarios en redes sociales se la hacen, ¿verdad? Referente a las marcas, que por qué no ponen los precios. Normalmente cuando se hace este tipo de crítica es porque se le consulta a la marca, ¿verdad? ¿Cuál es el precio del servicio entonces que estás aquí publicando? Y se ha pasado, ¿verdad? Este tipo de acontecimiento de proceso, ¿verdad? Que ya inclusive hasta hay memes y hay TikToks y todo vacilando en el tema de escribirme al inbox, ¿verdad? Entonces llevan al cliente por un tipo de proceso para al final entonces darle un precio final. Yo siento que también a veces las marcas aplican este tipo de esconder precios porque no quieren que la competencia pues piense que son caros o que piense que quizás no son tan accesibles. Y normalmente entonces estamos entendidos o estamos claros o sabemos que quien habla de precios es posiblemente porque lo tiene barato, ¿verdad? Pero quien no habla de precios es posiblemente que lo tiene caro. Yo, para hablar, digamos, bueno, para aterrizar esto, lo que quiero dar a entender es que hay ciertos paradigmas referente al tema de precios,
¿verdad? Nuevamente, vemos una publicación, no ponen precio, consideramos quizá que sea muy caro, ¿verdad? Y el cliente entonces nos lleva por todo un proceso para darnos un precio, pues posiblemente entonces debido a que nos está llevando por todo un proceso largo, es porque quizá el mismo cliente dice, yo no quiero que mi competidor de primera mano considere que yo soy caro, ¿verdad? Sino que primero le voy a hablar de todos los beneficios para que cuando entonces ya le tiro el precio, pues por lo menos lo analice en la luz, ¿verdad? De los beneficios que puede obtener. Y lo vemos en el mercado. Entonces, ¿por qué Palí y Mamalucha, verdad, salen tirando precios? Porque quizá los precios que ellos pueden dar son unos precios considerables dentro del mercado, ¿verdad? Pero ¿por qué en la publicación de Automercado no vemos precios? Bueno, porque posiblemente sí, de Automercado está apuntando a algo más alto. Entonces, ese es un paradigma que nosotros en realidad eh, debemos de quizá corregir un poco, ¿verdad? Ligado a ese paradigma también está el tema de que nos da miedo, como digamos, como en tu caso, que decís que ofreces un servicio y demás, a veces nos da miedo poner un precio porque nuevamente no queremos que las personas consideren o piensen que nosotros somos caros, ¿verdad? O que quizá no sea totalmente accesible. Y sabemos también que si ponemos entonces un precio, la competencia lo va a ver y la competencia entonces va a decir, ah, mira, ok, Jocelyn lo tiene en, voy a decir cualquier cosa, 5.000 colones, ¿verdad? No conozco bien el servicio y no conozco bien el precio, ¿verdad? 5.000 colones, yo lo voy a poner entonces en 4.995, por decir algo. O yo lo voy a poner en 4.500, o me voy a bajar a 4.000 colones, ¿verdad? Eso hace la competencia. ¿Por qué? Porque entonces de eso posiblemente y en ocasiones hemos creído que quien lo ofrece más barato, pues vende más. Pero no necesariamente es algo en lo cual tampoco nosotros deberíamos de caer, ¿verdad? Como dicen, lo barato sale caro. Y a veces nosotros también tenemos que dar un precio razonable, un precio que haga que mi negocio sea rentable, porque no voy a cobrar menos de lo que me cuesta hacerlo. Y adicionalmente a ello, ¿verdad? Saber que mi precio es comparado o es paralelo a la calidad de servicio que estoy brindando, ¿verdad? Si estoy brindando un servicio de mucha calidad, posiblemente entonces sí, el precio va a ser más elevado. Si mi servicio es más sencillito, entonces sí, posiblemente el precio va a ser más sencillito. Que van a haber experiencias donde personas pues vayan a algún lugar como decimos popularmente, le dan a uno por la jupa y quizá el precio no fue así excepcional y adicionalmente a ello, o sea, sí, el servicio no fue excepcional y adicionalmente a ello entonces nos cobran carísimo. Bueno, ese tipo de cosas también suceden. Entonces, para ir aterrizando el tema, yo no soy de decir se tiene que poner precio, no se tiene que poner precio. Va a depender mucho de la industria, va a depender mucho del tipo de negocio, va a depender mucho de lo que nosotros sintamos. A mí algo que me parece muy bueno, que hoy en día se está aplicando, es el famoso desde. Entonces, sale esta gente de Liberty, ¿verdad? Con un servicio ahora de que puedes tener telefonía, puedes tener televisión, puedes tener internet, puedes tener no sé, distintas ahí servicios en un solo, ¿verdad? O en una sola factura. Y ellos ponen desde 38.000 colones. Nosotros sabemos que eso a veces es un poco... em, hay cierto truco detrás de ello, ¿verdad? Porque ese desde 38.000 colones, ¿verdad? Y que nos meta entonces los 4 servicios en un solo, pues posiblemente el de 38.000 colones es un paquete muy, muy, muy básico, muy sencillito y ese es al que al final no vamos a terminar optando. Y su publicidad no es engañosa, no significa que entonces no hay uno desde 38.000 colones, posiblemente sí lo haya. Pero me gusta, digamos, ese tipo de cosas porque sí, o sea, te estoy dando un precio, pero este es mi precio básico, ¿verdad? O sea, quizá más abajo de ello no puede existir. Y de ahí hacia arriba. Y sucede más que todo en el tema de los servicios cuando hay distintas variables. Entonces, yo no sé
digamos, al igual, si por ser un manicure o por ser pedicure o por este tema de poner pestañas pelo a pelo, ¿verdad? Si existieran distintas técnicas y hay técnicas quizá más elevadas y otras técnicas más sencillas, bueno, posiblemente entonces sí, yo no puedo establecer un precio. ¿Por qué? Porque entonces alguien me va a pedir la pestaña pelo a pelo, pero hindú, voy a decir cualquier cosa, yo no tengo conocimiento de eso. Entonces posiblemente esa sea más de cuidado, más delicado el servicio que tengo que brindarle a mi cliente, quizá utilizo productos inclusive hasta más finos o mejores, entonces el precio es más alto, ¿verdad? Entonces, ya sea que yo pues indique, ¿verdad? Que por cierto servicio el precio es tal y por otros, bueno, y sí, dependiendo del servicio y em, su descripción, ¿verdad? O su categoría o este, um, o cada uno de ellos, ¿verdad? El precio varía. Entonces, ya sea que yo lo coloque de esa manera, ¿verdad? O que yo haga una indicación que hay un precio base, pero todo va a depender también del servicio que la persona ofrezca. Entonces, sí, a mí me parece bueno el tema de en ocasiones sí poner quizá algún producto, aunque sea el precio base, para que las personas pues sepan y vean qué es hacia dónde van. Ahora, si del todo no queremos poner precios, ok, no pongamos precios, pero no hagamos un camino largo. O sea, no le indiquemos al cliente, ¿verdad? Escribirme por tal lado, hacerlo de esta manera, ¿verdad? Sino que realizar algún contacto directo y darle de una vez el precio al cliente, ¿verdad? O sea, no coloco precios, pero y no llevo a mis clientes, ¿verdad? Por el camino no sé, por el camino, ¿verdad? Largo, por el camino entonces que es a través de distintos procesos y escribirme por allá y me escribe al inbox y después entonces lo tiro al WhatsApp, o sea, todo ese tipo de cosas van a cansar, ¿verdad? Y si yo sé, digamos, que nosotros mismos hemos recibido experiencias similares, entonces no hagamos a los clientes también recibir ese tipo de experiencias. Entonces, esa es mi opinión. Si podemos, brindemos un precio, si podemos entonces desde el precio base, ¿verdad? O desde el precio quizá mínimo, hagamos la indicación de que, bueno, quizá vaya a depender o y si podemos indicar entonces que ese es el precio del producto, el servicio que estoy brindando, excelente, ¿verdad? Si nos sentimos en confianza, aunque la competencia lo sepa, no importa que la competencia lo sepa. Por eso a veces sí es muy necesario el tema del mapeo de precios o el tema de sondeo de precios, porque tú decís, bueno, y es muy complicado poder saber el precio de los demás porque están muy cerquita y posiblemente se dan cuenta. Bueno, pero si pudiera buscar alguna estrategia donde por lo menos tener como cierto conocimiento de cómo anda el precio, ¿verdad? En esa competencia directa, pues me va a brindar a mí la seguridad de decir, ok, no hay ningún problema de que yo diga en una publicación 7,000 colones. ¿Por qué? Porque básicamente en eso andamos la mayoría de las personas. Y podemos sacar a relucir quizá en qué consiste el servicio, quizá, no sé, un poco de detalle lo que la persona va a recibir y alguien puede decir, sí, mira, de Jocelyn no cobran 7,000, aquella muchacha lo cobra en 6,000, pero de Jocelyn me está diciendo que me ofrece esto y esto, ¿verdad? Entonces hay también cosas de valor que pudiéramos anotar, aunque quizá en algunos momentos pudiéramos mostrarnos con un precio más elevado que nuestra propia competencia. ¿Ok? Espero haber podido despejar la duda. Pero sí, en síntesis, yo no, o sea, yo soy de pensar en ocasiones podemos usar precios, en ocasiones no los usemos. Y decir así como que se pongan o no se pongan, varía mucho. Es que ya habría que ver, digamos, como sea cada uno de los casos de manera individual. También lo que se puede hacer es hacer la prueba. En ocasiones pongo precios, en ocasiones no pongo precios, veo que tiene más reacción, veo que tiene menos reacción, veo que me está sirviendo más. Quizás si pongo precios y veo entonces que las personas pues posiblemente sí están replicando más a esa información, pues entonces la gente no se siente incómoda con el precio, más bien le está gustando que desde primera mano le estoy diciendo este es el costo del servicio. Pero si no pongo precio y no veo ningún tipo entonces de reacción, quizás la gente entonces le disgusta ese tipo de cosas, no quiere dar un paso adicional, un clic adicional para saber el precio y entonces estoy perdiendo venta. ¿Ok? Continuamos entonces acá. Ok, en cuanto a calendario de contenidos, y esta diapositiva es importante porque de aquí
va a nacer o vamos a generar, ¿verdad? La siguiente tarea. Nosotros hemos tenido, bueno, y básicamente, y así lo ponía la última vez, unas 4 tareas ya. La del FODA, la del mix de marketing, la tarea del modelo de Canvas y la tarea del formulario. Bueno, al inicio de la clase no hablé de la tarea del formulario, porque quería hablarlo más adelante, pero de una vez entonces hago la aclaración. Si usted realizó su tarea, ¿verdad? El formulario, la idea es que pueda guardarla dentro de aquella carpeta o recurso que habíamos indicado, ¿verdad? Que usted lo tuviese, pues, allí de alguna manera eh, en su archivo, ¿verdad? En la información que tiene, independientemente que lo haya hecho a mano o digital, ¿verdad? Que usted guarde entonces ese documento. ¿Por qué? Por lo que mencionaba, que después de allí entonces es un espacio de recursos que pudiéramos entonces tomar y utilizar. Si alguno de ustedes quisiera enviármelo, ¿verdad? Me lo puede enviar por correo, por WhatsApp, ¿verdad? Y yo darle entonces una chequeadita, ¿verdad? Pero no, o sea, lo que quiero decir es que tampoco no vamos a tener un espacio para estar visualizando, ¿verdad? Formulario por formulario o que me hablen acerca de su experiencia, porque también es un tema de que va a depender mucho de cada una de las industrias y demás. ¿Ok? Pero sí, porfa, realícelo, ¿verdad? Es una herramienta sumamente útil, ya sea que lo haya hecho manual en un borrador o ya sea que lo haya hecho a través de Google Forms o de otra herramienta, genial. ¿Ok? Entonces tenemos 4 tareas ya y vamos a tener una quinta tarea que se va a llamar así, plan de contenidos. PDC o plan de contenidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este plan de contenidos? Bueno, más adelante les voy a mencionar, quizá no en esta lección, quizá posiblemente para el día miércoles les estaré mencionando. Eh, pero sí es necesario, ¿verdad? Que desde ya lo vayamos visualizando y lo vayamos teniendo en cuenta como la quinta tarea. Cuando se hace un calendario de contenidos, nosotros debemos de iniciar con un plan anual. Un plan anual normalmente se hace a inicio de años. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en un plan anual? Y bueno, ¿qué es un calendario de contenidos? Es donde entonces yo empiezo a definir qué tipo de contenido voy a realizar cada día, ¿verdad? O específicamente cada semana o específicamente durante cada mes. ¿Qué es lo que voy a hablar? ¿Qué es lo que voy a comunicar? ¿En qué me voy a enfocar? ¿Verdad? Y si pudiera entonces inclusive hasta detallarlo de cuáles días específicos, genial. Pero primeramente yo tengo que verlo desde una perspectiva macro, ¿verdad? Desde ver todo el año completo. Si puede ser que estamos en marzo y que, bueno, no realizamos nuestro plan anual desde enero, no hay ningún problema. Y lo puedo empezar desde abril y lo hago desde abril hasta diciembre, ¿verdad? Lo que resta del año. El plan anual es empezar entonces a tomar cada uno de los meses y ver cuáles son los días festivos, cuáles son los días de pago, cuáles son los días feriados, cuáles son los días en los cuales se celebra algún tipo de celebración, valga la redundancia, o algo conmemorativo, en lo cual yo pudiera ligar cierto contenido con mi marca, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, diagramamos abril, que es el que viene, y de manera, pues, general, marcamos, bueno, cuáles son los días de Semana Santa. Entonces decimos, ok, Semana Santa inicia ahora el lunes 3 de abril y va a terminar el domingo 9. Sí, perdón, el domingo 9. Pero sucede que para esta ocasión, para este año, el feriado que es el día martes 11 de abril, lo van a pasar para el día lunes. Entonces, eso nos puede generar cierta información adicional, donde entonces vamos a tener quizá pues más días o desde la perspectiva, ¿verdad? Que tenemos de nuestros clientes, de nuestros usuarios, más días de descanso para ellos que nosotros pudiéramos aprovecharlo. Entonces, vemos abril, vemos entonces, como les decía, días de Semana Santa, ese festivo o ese día feriado del 11 de abril, si se va a celebrar el mismo día o si se pasó para otro día, vemos si hay algún otro día ahí que nosotros pudiéramos relacionar, vemos qué fechas caen los días de pago, ¿verdad? Normalmente la mayoría de los negocios se benefician mucho con las fechas de los días de pago de las personas, digamos, que nos encontramos inscritos en planilla, ¿verdad? En algún tipo de empresa. Entonces sí, vemos que inclusive en abril, ¿verdad? Ahorita es que estoy viendo el calendario de abril, el 15 de abril cae sábado, ¿verdad? Entonces, cuando hay
días de pago que caen en fines de semana son muy, 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 muy buenos para el comercio, ¿verdad? Son mejores que cuando caen entre semana. Entonces, todo ese tipo de datos, todo ese tipo de información me puede a mí ir ayudando para ir formando entonces así un calendario, ¿verdad? Pero viéndolo todavía de manera muy general, o sea, estoy simplemente señalando días festivos, días de pagos, feriados, alguna fecha importante, ¿verdad? O algún suceso importante. Entonces, como ahora en marzo, el 8 de marzo, ¿verdad? Que fue el día de conmemoración a la mujer, bueno, quizás esas fechas importantes, salir con algún tipo de publicación, con algún tipo de mensaje o con algún tipo de contenido, o voy a agarrar entonces todo marzo, ¿verdad? Y voy a hablar solamente de la mujer, no sé, o sea, es ir mapeando ese tipo de cosas para que cuando llegue el momento en el cual yo voy a crear contenido, pues no esté consultándome o no esté preguntándome qué es lo que voy a hacer, qué tipo de contenido este es el que voy a generar y demás. Entonces viene mayo y en mayo al igual, ok, el 1 de mayo, ¿verdad? Que es este feriado, bueno, y cae un día lunes, ok. Entonces posiblemente nos está dando el entendimiento que sábado 29 de abril, domingo 30 de abril y lunes 1 de mayo va a ser un fin de semana largo. Entonces, eso si lo puedo aprovechar, si no lo puedo aprovechar, ¿verdad? Y al igual, de ahí los días de mayo, ¿verdad? Ir visualizando qué fechas son importantes. Entonces, eso es lo que hago en un plan anual. Tomo cada uno de los meses y empiezo entonces a hacer ahí un tipo de comentario según cada una de las fechas. Después lo que hago es que empiezo a trabajar el plan mensual. Ese plan mensual, lo que sí se recomienda es que se vaya tomando, como dice allí, ¿verdad? Mes a mes. Entonces nos encontramos a mediados de marzo, posiblemente entonces desde ya deberíamos de tomar abril. Entonces, yo tengo el mes de abril, bueno, ya trabajé esa parte del plan anual, entonces ya tengo ahí mapeados esos días de Semana Santa y ese feriado. Entonces, en base a eso, estando en marzo, vamos entonces a ir definiendo ya de una manera más detallada qué tipo de mensaje, qué tipo de publicación, qué tipo de comunicación yo voy realizando. Eh, Estamos a mediados de abril o por ahí del 20 de abril, bueno, entonces ya tengo que ir pensando en mayo, qué tipo de contenido, qué tipo de publicaciones, qué tipo de mensajes, entonces voy a ir colocando en mayo. Lo que quiero dar a entender es algo que nosotros en realidad vemos en el mercado, quizá a veces, o en el comercio, quizá a veces no está tan claro o no está tan marcado, pero sí sucede. O sea, a las marcas no les toma por desapercibido los eventos que están sucediendo en el mundo, ¿verdad? Y a veces lo vemos que es sumamente marcado. Eh, Hoy en día nosotros estamos viendo muchas promociones, muchas dinámicas enfocados a un tema, aunque está lloviendo, ¿verdad? Pero enfocados a un tema de verano, a un tema de días de actividad al aire libre, de playa, sí, nuevamente de verano, ¿verdad? O sea, todo este tipo de cosas donde entonces vemos que el contenido del rey va muy enfocado a hieleras, a sillas plegables, a sombrillas, o sea, a ese tipo de contenidos. Ya el rey dejó de tirarnos el contenido de inicio de clases. Ahora nos está tirando un contenido más playero, un contenido más de verano, ¿verdad? Y es por eso, porque entonces ellos realizan este tipo de trabajo, ¿verdad? Por poner un ejemplo, donde empiezan ok, vamos a realizar una dinámica, vamos a trabajar algún tipo de concepto, ok, enfocado a qué, bueno, posiblemente sí, enfocado a la eventualidad que estamos viviendo o a las fechas que estamos viviendo o a cómo son las fechas en este tipo. Cuando venga invierno, vamos a ver entonces un cambio a productos de invierno, un cambio a algunos conceptos de invierno, ¿verdad? Entonces, lluvia de ofertas, por decir algo, ¿verdad? Algo más enfocado a el tema de lluvias, ¿verdad? Ahorita son más que todo las ofertas de verano, ¿verdad? Entonces, no sé si me voy a entender cómo podemos hablar acerca de conceptos, acerca de dinámicas, acerca de, de algunas, sí, dinámicas, ¿verdad? Muy enfocadas a, dependiendo del comportamiento anual y dependiendo también del comportamiento mensual. Así es como hoy en día trabaja el comercio, ¿verdad? Cuando estuvimos el año pasado con el tema de el mundial, entonces muchos comercios también, su mensaje, su contenido era enfocado al tema del mundial y bueno, y ese
año fue un poco distinto, un poco diferente, un año atípico, porque tuvimos Mundial y Navidad, ¿verdad? Pegados. Entonces, los comercios vestidos de Mundial, pero también vestidos de Navidad. Entonces, fue ese tipo de transición, porque son dos eventos que jalan mucho al comercio y que el comercio entonces también aprovecha a vestirse, o el comercio, digamos, aprovecha a, a buscar, digamos, algún tipo de dinámicas enfocadas a estos eventos que están en ese momento en el top of mind, ¿verdad? O en la parte principal de nuestra mente por debido a la eventualidad que estamos viviendo. ¿Ok? Dice que nosotros debemos definir los días de publicación, debemos de definir el contenido de las publicaciones, ¿verdad? Cuando hacemos entonces ese plan mensual y los artes y los copyright. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este plan de contenidos, en esa quinta tarea? Bueno, lo que vamos a hacer es, todavía no lo he definido, si vamos a agarrar, por ejemplo, abril o mayo, pero agarramos entonces al igual nuestro calendario, vamos a agarrar un mes y vamos entonces primeramente a detallar dentro de ese calendario, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cuáles son los días en los cuales voy a crear contenido? No solamente el tipo, no solamente los días en los cuales voy a crear contenido, sino qué tipo de contenido y en qué plataforma voy a realizar ese contenido. Y después, lo que se hace con el plan de contenido, que esa va a ser como la segunda parte del proyecto, es empezar a trabajar algún tipo de concepto visual, algún tipo de texto, ¿verdad? Que vaya a ir acompañado a ese contenido. Entonces, esto es lo que nos puede ayudar. El plan de contenidos es desde ya ir teniendo pues muy claro con qué es con lo que voy a salir el mes siguiente, ¿verdad? Es trabajar de alguna manera preventiva. O sea, quizá no trabajar en el momento. Sé que a veces nosotros simplemente pues trabajamos en el momento, pero desde ya nosotros tenemos que ir trabajando en lo que viene. Y nuevamente, eso es lo que hace el comercio. McDonald's, ¿qué es lo que está haciendo? Ahorita está tirando hamburguesas de pescado. ¿Por qué razón? Bueno, porque sabemos que en Semana Santa el consumo quizá de red, de cerdo es menor, entonces es más el consumo quizá, sí, de pescado, de mariscos y demás. Bueno, por eso es que McDonald's ahorita está saliendo con sus hamburguesas de filet de pescado, ¿verdad? O quizá con la variable más del el filet de pollo, ¿verdad? La Big Mac de pollo, ¿verdad? O estos productos también que son como las hamburguesas estas, las Mac de pollo. Entonces, nos, nos brindan o nos generan entonces unos productos adicionales que quizá no van a mantenerse durante todo el año, sino que son más que todo como por un tiempo definido. ¿Por qué razón? Porque es la tendencia que viene en el momento por los días de Semana Santa, por el día entonces, los días entonces donde quizá algunas personas sí deciden guardar, guardarse en ese sentido, ¿verdad? Con lo que come, según cada una de sus tradiciones y demás. Entonces ellos lanzan, o el comercio lanza, ¿verdad? Un producto según lo que ve en el comportamiento de los usuarios. ¿Ok? Claro. Bueno, continuamos. Y para terminar esta presentación, quisiera darles nada más un poco de visibilidad, cómo funcionan hoy en día las agencias publicitarias. Las agencias publicitarias normalmente tienen equipos quizá más robustos, y dentro de esos equipos robustos hay como pues personas, ¿verdad? Colaboradores que cumplen cada uno de distintos roles. Normalmente una agencia publicitaria, ¿verdad? Y cuando hablamos de una agencia publicitaria puede ser que maneja distintas marcas, distintos clientes. Ellos tienen un social media manager o project manager, que es el ejecutivo de cuenta, es la persona que normalmente está teniendo contacto con el cliente, contacto con la marca, ¿verdad? Entonces, supongamos que nosotros somos una agencia publicitaria y tenemos de cliente a Coca-Cola, entonces, bueno, dentro de nosotros tiene que haber posiblemente un ejecutivo de cuenta. Entonces, de nuestro ejecutivo de cuenta va a ser Andrea. Entonces, Andrea es la que casi siempre va a estar en contacto, ¿verdad? Con Coca-Cola, posiblemente con alguien de mercadeo de Coca-Cola. Eh, y es la que después nos va a brindar la información que Coca-Cola quiere que para mayo, perdón, que para abril hablemos acerca de, y nos empieza entonces a dar la idea, las ideas, ¿verdad? Y en base a ese insumo que nos brinda nuestra ejecutiva de cuentas, empezamos a trabajar. Trabaja un equipo creativo,
un equipo entonces que va definiendo conceptos, un equipo que va definiendo qué tipo de cómo pueden ser los artes, cómo puede ser la información, cómo puede ser el contenido, qué tipo de herramientas vamos a utilizar, ¿verdad? Cómo le vamos a llamar a las cosas. Ustedes ven que a veces hay mucha creatividad en la publicidad, ¿verdad? A través de los nombres, a través de las canciones, a través de los anuncios, ¿verdad? Hay mucha creatividad. Trabaja también un equipo de diseño, diseño gráfico, diseño publicitario, personas que claramente tienen la facilidad de utilizar algunas herramientas de diseño y que se encargan entonces de darle ese tipo de forma. Define inclusive qué tipo de arte se deben de trabajar, artes digitales, artes posibles que vayan a ser utilizados en puntos de venta, ¿verdad? Cómo se van a ver, qué es lo que van a decir, cómo va a aparecer el producto, cuál va a ser el concepto, ¿verdad? Toda esa parte creativa, entonces ya se sienta el diseñador y empieza a construir visualmente, ¿verdad? Los artes. El Paid Media es un puesto que en ocasiones se utiliza y es una persona que se encarga solamente a la parte de pauta, entonces define, ok, Andrea nos dice, Coca-Cola nos da $1,000, voy a decir algo, para que nosotros trabajemos pauta. Entonces el paid media dice, ok, de esos $1,000, entonces vamos a tomar cierta cantidad para Facebook, cierta cantidad para Instagram, cierta cantidad entonces para utilizarlo en Google Ads, cierta cantidad para utilizarlo en en alguna dinámica que vayamos a hacer, ¿verdad? Etcétera. Y define entonces esos presupuestos y después entonces también claramente tienen que darle seguimiento y puede brindar un reporte y demás. Y el community manager, que a veces nosotros hemos hablado de conceptos como un community manager independiente o un community manager tipo freelance, que es quizá, digamos, que alguno de nosotros, si nos pongamos algún tipo de emprendimiento, ¿verdad? De community manager, donde lo que vamos a hacer es administrar alguna página, crear el contenido y demás. Cuando lo hacemos en pequeñito, posiblemente nosotros cumplimos todos estos espacios o todos estos puestos, ¿verdad? Somos el ejecutivo de cuentas, somos la parte creativa, somos la parte de diseño, somos la persona entonces que programa toda la parte de pauta y somos quienes administramos la página como tal, ¿verdad? Porque si habláramos ya a nivel de una agencia, ¿qué es lo que hace? Simplemente un community manager es la parte de administración de la página, es quien responde los comentarios, es quien responde el inbox, es quien está 24/7 metido en la página, ¿verdad? Viendo cómo se comporta, viendo lo que sucede, perdón. Parte configurativa, parte administrativa de la página, puede trabajar también en la parte de reportes, según entonces todo lo que se va trabajando. Entonces, a grandes rasgos, así trabajan las agencias publicitarias cuando estamos hablando de alguna agencia publicitaria enfocada a la parte de marketing digital. Y, y nosotros entonces pudiéramos también considerar y ver cómo existen distintas áreas que también sí, en mi caso o en el caso de alguien lo trabajáramos de manera independiente, de manera freelance, pudiéramos entonces estar trabajando cada una de ellas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o alguna consulta? Ok, vamos a continuar entonces. Siguiendo por el tema del benchmarking, quisiera que viéramos dos conceptos muy importantes. Este, y esta presentación a mí en realidad me encanta. Estos dos conceptos se utilizan mucho, quizá nunca, o sea, nunca habíamos tenido quizá contacto con el nombre, pero ya ahorita cuando los vamos a hablar, usted posiblemente los va a relacionar fácilmente. Bueno, uno de ellos, el otro sí es más común. Está lo que se llama newsjaking. ¿Qué es newsjaking? Bueno, dice, significa inyectar tus propias ideas en historias noticiables en tiempo real para conseguir notoriedad. Es decir, vamos a secuestrar una noticia o tendencia actual para sacarle partido haciendo branding para nuestros negocios con una inversión mínima. Entonces, ¿qué es el newsjaking? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos visto cómo hoy en día algunas noticias o algunos eventos o algunos sucesos, las personas las toman y las utilizan ya sea de manera de chota, de manera de burla, de manera chistosa, ya sea de manera solidaria,
no sé, o sea, le terminan dando algún tipo de forma, ¿verdad? A la noticia. Em, Sabemos que en las redes sociales todos disfrutamos, todos gozamos, nos reímos y demás. Y para eso existen los memes, ¿verdad? Entonces también lo hemos visto cómo los memes se han convertido en que algo sucede, ¿verdad? Algo pasa y empiezan a caer memes referente a ese suceso, ¿verdad? Entonces, que Keila Sánchez chocó en el viaje, ¿verdad? Y viene la cantidad de memes, ¿verdad? Y que luego, y hasta inclusive después el meme relacionado con el bendito avión de DHL, ¿verdad? Que se estrelló ahí en el aeropuerto. Entonces, son cosas que inclusive, aún siendo delicadas, llamémoslas así, de la gente las termina utilizando para chota, para diversión y demás, y que todos nos reímos, sí, y no voy a ser sincero, ¿verdad? Uno se termina riendo de ese tipo de cosas y más que todo por la manera en la cual a veces de manera muy creativa hay gente que lo toma, ¿verdad? Y lo hace chistoso, ¿verdad? Hoy en día quizá alguno de nosotros puede seguir algún youtuber, algún influencer, algún TikToker que realice algún tipo de contenido, al igual, muy chistoso, muy divertido, ¿verdad? Terminamos inclusive a veces hasta relacionándonos con lo que esa persona está diciendo, con lo que esa persona está haciendo. Entonces, nosotros, pues, vemos que hay mucha gente que está haciendo este tipo de contenido, hay mucha gente que pues se vive en esta cuestión de creador de contenidos de forma ya sea informativa, ya sea chistosa, ya sea, etcétera. Y los memes ayudan en esa dirección, ¿verdad? Como que también entonces hay algunos recursos como un meme, como un TikTok, como un reel, ¿verdad? Que termina entonces enfocados en tendencias, en sucesos, en alguna noticia, ¿verdad? O en algún evento de algo que sucedió o pasó. Pero también sucede, y quizá ahí va más dirigido este tema del newsjaking, donde hay marcas que al igual a través de algún suceso, de alguna noticia o de algún evento, de algo que pasó, terminan entonces tomando esa información, como dice allí, secuestrando esa noticia y o esa tendencia actual, ¿verdad? Y le saca hasta cierto punto partido, le saca cierta manera, ¿verdad? Para que lo pueda utilizar yo a nivel de mi marca. Entonces, esto puede ser algo hasta inclusive peligroso, pero cuando se hace muy bien, el resultado es muy exitoso y el resultado es muy positivo. Y no necesariamente significa que si todas las marcas lo hacen, yo tengo que estarlo haciendo, ¿verdad? Como dije, pues hay que tener mucho, mucho cuidado con este tipo de cosas, porque a veces en lugar quizá de estar haciendo algo bueno o positivo para mi marca, puede ser que más bien lo que esté haciendo, perdón por la expresión, pero paseándome, ¿verdad? En ello. Vemos las marcas entonces que al igual toman, secuestran la noticia, ¿verdad? La utilizan, se aprovechan de que es lo que está en este momento en tendencia, es de lo que el mundo está hablando, secuestran entonces la noticia y hacen algún tipo de contenido. Y ese contenido, como les decía, puede ser o chistoso o informativo o que yo también me apunto entonces al reto o yo me apunto también entonces a lo que están hablando. Este, solidario, ¿verdad? Porque puede ser que haya sido un evento donde y que cause tristeza, que cause dolor, entonces yo como marca también quiero ser solidario a ese evento. Ya vamos a estar viendo unos ejemplos para que nos quede más claro este tema del newsjaking. Otro concepto que les decía que era el concepto más popular, bueno, el concepto del hashtag, ¿verdad? Que dice que es un término asociado a asuntos o discusiones que desean ser indexadas en redes sociales, insertado con el símbolo del numeral, dice antes de la palabra, frase o expresión. Cuando la combinación es publicada, se transforma en un hiperlink, ¿verdad? Un hipervínculo que lleva a una página con otras publicaciones relacionadas al mismo tema. Entonces nosotros vemos que las marcas o quizá nosotros mismos, ¿verdad? Realizamos alguna publicación y dentro de la parte escrita terminamos entonces colocando lo que son em, los hashtags, ¿verdad? Entonces se colocan los hashtags, estos hashtags claramente
y no solamente es el numeral, sino que lleva algún tipo de frase, lleva algún tipo de palabra, que lo que estamos haciendo es que estamos indicando que mi publicación va relacionada quizá con temas en tendencia o con temas generales o con algún tema específico. Entonces, trabajo en la, em, no sé, trabajo en la industria del maquillaje. Entonces, Daisy, puede ser que hago un post del maquillaje, ¿verdad? Y luego hashtag maquillaje, hashtag base, hashtag, no sé, allí los distintos hashtags. Puede ser que algunos hashtags, y aquí es un tema, el tema de los hashtags, ¿verdad? Lo que buscan es tener o crear algún tipo de relacionar mi publicación, ¿verdad? Con algún tema específico o con algo que está en tendencia. Em, Crea un hipervínculo, ¿verdad? Cuando yo hago entonces ese numeral y después la palabra, si yo entonces utilizo numeral maquillaje, entonces lo que estoy diciendo es relacione mi publicación con todas aquellas todo aquel contenido, ¿verdad? En el cual también han utilizado este hashtag. ¿Por qué? Porque entonces posiblemente ese hashtag, si alguien visualiza solamente contenido en base al tema de maquillaje, entonces ahí va a estar relacionado mi contenido, porque el hashtag lo que crea es eso, es un tipo de hipervínculo, un tipo de link. Es como si estuviésemos entonces diciendo que si nos interesa entonces saber acerca de la Copa del Mundo. Entonces, ok, hashtag Copa del Mundo, digamos, y entonces vamos a visualizar solo contenido de la Copa del Mundo. Nos metemos en ese hipervínculo, ¿verdad? En ese hashtag y vamos a visualizar solo contenido de ese tipo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hace el hashtag y los hashtags pueden ser tanto globales como nacionales o como inclusive, bueno, también pueden ser a nivel de nuestra industria y pueden ser hasta a nivel personal. Lo repito, puede ser que el hashtag sea global, estoy hablando de más a menos, puede ser que el hashtag sea global o el que el hashtag, digamos que su alcance o su comprensión sea más que todo a nivel nacional, o sea, solo en el país donde vivimos. Puede ser que sea más el alcance solamente en la industria en la cual nos encontramos, o puede ser que su alcance sea un hashtag personal, donde entonces simplemente estoy relacionando mi publicación con mi marca personal. Entonces es allí donde nosotros a veces encontramos hashtags de todo tipo, encontramos hashtags muy genéricos, que quizás sí, su alcance es más masivo, es más de volumen, ¿verdad? Encontramos quizá algún hashtag más específico, pero a nivel de una región o a nivel de algún lugar. Encontramos hashtags más específicos, pero a nivel de alguna industria, y encontramos hashtags personalizados, ¿verdad? Algún hashtag entonces que sea propio de mi marca. Si yo entonces en mi marca utilizo hashtag doytalleres.com, posiblemente nadie más utilice ese hashtag, pero yo estoy relacionando entonces o estoy creando un hashtag personal, ¿verdad? La idea es que si alguien entonces visualiza el contenido de hoytalleres.com en ese hipervínculo, pues solamente va a encontrar mi propio contenido. ¿Ok? Em, Vamos a ver, ok, en cuanto al tema de los hashtags, muy importante, ¿verdad? A veces vemos que según la red social se utilizan ciertas cantidades, entonces vemos que quizá en Instagram encontramos que se pueden utilizar alrededor de unos 10, de unos 20, otras personas hasta pueden utilizar más, ¿verdad? O algunas marcas pueden utilizar más. En algunos, en otra red social como un Facebook, ¿verdad? Se recomienda, digamos, utilizar unas 3, máximo 5, ¿verdad? No, no necesariamente mucho hashtag. Y nuevamente es buscar relacionar o darle de alguna manera alcance o mayor alcance, mejor dicho, a mi publicación a través de ese hashtag, que lo que termina generando es ese hipervínculo. Ayer les hablaba al grupo que una recomendación, hay varias aplicaciones de hashtag. Hay una que se llama, de hecho, bueno, dentro de mis preferidas está Litax, que esta Litax, de hecho, se las muestro acá, pero, o sea, está a nivel de aplicación. Usted lo puede buscar en su Play Store, en su, eh, la Apple Store, creo que es como se llama. Bueno, ustedes saben más de iPhone que yo. Entonces, ustedes pueden buscarla y la van a encontrar, ¿verdad? Este tema de la App Store, perdón. Este tema de
de algunas aplicaciones enfocadas a los hashtags. A mí me gusta mucho esta Litax y lo que uno hace es que al igual abre la aplicación, coloca alguna frase, nuevamente, maquillaje. Entonces, la aplicación lo que va a hacer es generarle a uno cuáles son los hashtags relacionados a ese tema que quizá tengan más vistas o quizá tenga, digamos, mayor alcance. Entonces se termina visualizando. Vamos a ver, es que esta es muy pequeña. Son algunas. Uno coloca aquí la palabra, ¿verdad? En la parte superior, ahí en la lupita, y después entonces le viene aquí y le muestra entonces cuáles son los hashtags, ¿verdad? Con mayor fuerza, ¿verdad? O con mayor, que tenga quizá una mayor comunidad a nivel de ese tipo de hashtag. Entonces, utilicen este tipo de herramientas, este tipo de aplicaciones que quiero realizar mi publicación y quiero utilizar algún tipo de hashtag. Bueno, sí, quizá debería buscar cuáles son los hashtags más en tendencia, dependiendo entonces del tipo de contenido o lo que estoy relacionando, ¿verdad? En la publicación o de mi marca con hashtag. ¿Ok? Para tomar este tema de hashtag y lo que hablaba ahora de los newsjaking, bueno, veámoslo aquí. Perdón. Em, por ejemplo, en el 2019, y no sé si usted comparte esto conmigo, ¿verdad? De que fuimos y caímos, digamos, en parte de este tipo de juegos, en este tipo de retos. Pero en el 2019 salió este reto, ¿verdad? Fue como un tiempo, yo creo, en el cual se empezaron a dar distintos retos. Recuerdo el de Bucket Challenge, creo que era como se llamaba, donde entonces también una persona se sentaba en una silla, ¿verdad? Y otra persona con un gran cubo o con una tina de agua fría, ¿verdad? Se la tiraba encima. Yo eso nunca lo hice, por dicha. Pero como que empezó a crearse, ¿verdad? Y hoy en día todavía continúa, quizá en distintos niveles, todo este tema de los retos. Entonces, en el 2019 salió este reto, ¿verdad? Que se llamó así 10 Years Challenge, ¿verdad? O el reto de los 10 años, donde entonces estábamos en el 2019, nos tomábamos una foto, ¿verdad? Del hoy y teníamos que buscar alguna foto de nosotros mismos 10 años atrás, ¿verdad? Del 2009. Entonces subíamos ese comparativo de las dos fotos, ¿verdad? Mi foto del 2009 con mi foto del 2019, hashtag 10 Years Challenge. O sea, nosotros también entonces siendo parte de ese tipo de evento, de ese tipo de reto que estaba sucediendo, ¿verdad? Y que muchas personas, tanto de terrícolas normales como uno, ¿verdad? Así como personas quizás más famosas se apuntaron a este tipo de retos y demás. O sea, llamó mucho la atención ver cómo muchas personas lo hicieron, pero se sumaron a una tendencia que hubo en el momento. Las marcas aprovecharon esto. De hecho, algunas lo hicieron de manera muy bien hecha, de manera muy chistosa, muy llamativa. Y Lego no fue la excepción de ello. Lego entonces saca esta publicación, ¿verdad? Donde muestra su 10 Year Challenge. Y bueno, aunque muestra exactamente la misma imagen, ¿qué es lo que ellos están diciendo? O sea, no solamente llevamos 10 años en el mercado, llevamos mucho más de 10 años, ¿verdad? Y adicionalmente a ello seguimos siendo exactamente el mismo producto, seguimos teniendo la misma calidad. Hemos innovado, hemos mejorado, ¿verdad? Pero, o sea, 10 años atrás nos veíamos exactamente iguales, ¿verdad? Entonces esto habla claramente de confianza en un producto, de seguridad en la marca, claramente eleva el tema de lo que una marca es, de lo que una marca representa, eh, de su camino en toda esa trayectoria, ¿verdad? Que lleva la marca y demás. Entonces, resultó de una manera, ¿verdad? Muy llamativo, muy positivo y nosotros vimos que quizá, vamos a ver, no puedo precisar cuánto fue el tiempo en el cual duró ese reto. No recuerdo, digamos, si fue días, si fue semanas, si fue meses, pero lo empezamos a ver que en el momento en que llegó, ¿verdad? Muchas personas y como decía ahora, inclusive hasta famosos y hasta marcas, ¿verdad? Se apuntaron, hicieron entonces así su reto, ¿verdad? Y era lo que hablábamos de los newsjaking, una tendencia, un suceso, una noticia, el cual entonces lo tomamos, lo adaptamos y nosotros entonces también creamos contenido al respecto. ¿Okay? Vean este otro ejemplo.
Ejemplo muy llamativo, en Brasil 2014, el mundial este que se celebró en Brasil, en el cual a la Sele le fue bastante bien, hubo un juego entre Italia y Uruguay. No sé, bueno, yo soy futbolero, entonces a mí sí me gusta mucho como este tipo de temas. En ese juego entre Italia y Uruguay, un jugador de Uruguay, Luis Suárez, terminó mordiendo, creo que en el hombro, a un jugador de Italia, Giorgio Chiellini. Em, y claramente eso fue muy llamativo, fue sumamente chistoso ver al jugador mordiendo al otro, ¿verdad? Entonces llega Sneakers y sale con esta publicación. Entonces le dice, hey Luis Suárez, que así se llama el jugador que mordió al otro, ¿verdad? Hey Luis Suárez, dice, la próxima vez, voy a hablarlo de una manera ahí general, dice, la próxima vez que tengas hambre, muerde, por así decirlo, ¿verdad? Un Sneakers, ¿verdad? Entonces sale hashtag World Cup, hashtag Luis Suárez, cómete un sneaker, ¿verdad? Hashtag cómete un sneakers. Y acá en el arte entonces pusieron, por decirlo de alguna manera, genera más satisfacción que un italiano, ¿verdad? Hashtag Luis Suárez. Entonces hicieron una publicación muy chistosa, ¿verdad? Muy fuerte también, muy dirigida hacia el jugador, ¿verdad? Según la acción que cometieron. Pero hey, se echaron mano, ¿verdad? De esa tendencia, de esa noticia que sucedió en el momento, ¿verdad? Porque mucho entonces empezó a hablar del mordisco de Luis Suárez, ¿verdad? Y desde ahí entonces hasta el día de hoy sigue habiendo chota y burla, ¿verdad? Al jugador por el tema de los mordiscos y demás. Pero digamos, un caso como el Sneakers lo aplicó de una manera divertida, de una manera chistosa, de una manera quizás hasta cierto punto riesgosa, pero que le fue bastante bien con este tipo de publicación. Un tema importante acá es que Sneakers, como no patrocinaba, ¿verdad? Creo que nunca ha patrocinado un mundial y no patrocinaba, ¿verdad? El de Brasil 2014. Ellos no podían aquí poner hashtag Brasil 2014. A lo mucho que lo pudieron relacionar es con hashtag World Cup, ¿verdad? Copa del Mundo. Entonces, es buscar la manera en la cual yo a través de un hashtag y a través entonces de algún tipo de tendencia, a través de algún tipo de noticia, tener notoriedad y crear entonces contenido a veces hasta distinto del que puedo crear. Ahora bien, nosotros sabemos que Sneakers busca mucho este tipo de temas así, a veces como jocosos, chistosos, ¿verdad? Desde el tema de comment en Sneakers, el tema de tenés ansiedad o estás de mal humor, ¿verdad? Entonces lo lleva a uno a este consumo de producto. Bueno, lo hicieron entonces con este tipo de evento y como les decía, tuvo un resultado bastante positivo. McDonald's en Perú salió con esta publicación, se ve un poco ahí pixelada, pero ya se las comento. Se venía la tercera temporada de una serie muy famosa que salió en Netflix. Me imagino que quizá algunos de ustedes vieron, ¿verdad? La Casa de Papel. Entonces, McDonald's sale con esta publicación. McDonald's no patrocina La Casa de Papel, McDonald's no patrocina Netflix, entonces no puede relacionar su marca a ese tipo de temas, a ese tipo de eventos, no puede poner allí en su arte, ¿verdad? La Casa de Papel, pero tira elementos que si todos estábamos enganchados en ese tiempo con esta serie, ¿verdad? De La Casa de Papel y todos estábamos a la espera de la siguiente temporada, pues ellos tiran entonces este arte donde se ve esa bóveda de fondo, donde se ve entonces esta mano con ese tipo de sudadera, ¿verdad? Muy similar a las que usaban los de La Casa de Papel, la tipografía aquí, la manera en la cual pues pusieron tanto el él, ¿verdad? Como las palabras robo, todo este tipo de elementos nos hacían pensar con el simple hecho, ¿verdad? De que, no, o sea, aunque no diga La Casa de Papel, ¿verdad? Nos hacía pensar entonces en un evento en el cual de muchas personas sí estábamos allí metidos con el tema de la serie. Entonces McDonald's Perú coloca que empiece el Mac triarcado, ¿verdad? Que también fue una frase que se utilizó creo que para esa serie, ¿verdad? A través de una de ellas, de Nairobi, de lo del matriarcado, pero ellos ponen Mac triarcado. Etiqueta al cómplice con quien verás esta tercera temporada. Ellos pusieron ahí hashtag tercera temporada y terminan entonces relacionando ese hashtag nuevamente por un tema de tendencia, por un tema entonces de newsjaking, por un tema entonces de un suceso que estaba aconteciendo y que traía mucho volumen de audiencia. ¿Ok?
Hubo otro reto que se llamó así el Face App Challenge. Había una aplicación que uno descargaba y que uno se veía, ¿verdad? O tomaba una foto donde se veía más viejito, ¿verdad? Donde se veía cómo iba a ser uno cuando iba a ser una persona mayor. Entonces, también varias marcas, varios, inclusive también famosos, se apuntaron a este tema, ¿verdad? Y muchas personas ahí compartiendo su Face App Challenge. Heineken entonces también salió con un concepto muy similar a lo que hablábamos ahora con Lego, ¿verdad? Heineken sale, bueno, sin app y con app se termina visualizando el mismo producto, ¿verdad? El mismo envase. ¿Por qué? Porque, bueno, quieren dar notoriedad de el tipo de producto que son, y nuevamente, y la trayectoria, la calidad y demás. Entonces, también salió entonces este reto del Face App Challenge, que yo no sé si ustedes, pero uno se apuntaba también a descargar la app, ¿verdad? Y a tomarse entonces la fotografía según esta tendencia, ¿verdad? De que se visualizaba como una persona adulta mayor. Hubo un movimiento. Ahorita no preciso cuándo fue, pero hubo un movimiento en el cual recuerdo que una de las noticias fue que las mujeres de Arabia Saudita como que se destapó el conocimiento de los derechos de las mujeres en ese lugar y se compartió alguna información de que ellas no podían conducir, de que ellas no tenían palabra, tenían que siempre utilizar este tipo de vestuario, ¿verdad? Ellas no podían trabajar y demás. Entonces, en base a todo este tipo de movimiento que existió, muchas marcas se volvieron solidarias con este tema. Entonces, me pareció muy interesante esta publicación de Ford del Medio Oeste, donde ellos sacaron entonces esta publicación que dice bienvenidas al asiento del conductor. Eso es lo que dice aquí, bienvenidas al asiento del conductor, ¿verdad? Y ahí vienen los hashtags Saudi Women Move, que así fue como que se llamó el movimiento, ¿verdad? A través de este hashtag. Y las mujeres saudí pueden manejar. Entonces, el arte es súper interesante, súper llamativo, porque lo que pareciera es como una mujer cuando utilizan este tipo de burka, que es el tipo, digamos, de tela que ellas utilizan desde su cara y las tapan completamente. Entonces, pareciera que el arte lo que muestra es eso, es como una mujer con un burka, pero no es una mujer con un burka, sino que es como una mujer sentada en el asiento del conductor viendo por el retrovisor. Este, de hecho, es el retrovisor, ¿verdad? Claramente Ford diciendo, ¿verdad? Es el retrovisor de un carro Ford, ¿verdad? Entonces, sale Ford, ¿verdad? Con esta publicación, una publicación, como decía, muy solidarista al tipo de movimiento que se estaba presentando en ese momento, ¿verdad? Y también muy emotivo, diciendo las mujeres saudíes también pueden conducir, ¿verdad? Entonces, por eso le pusieron, ¿verdad? Como texto a o como, em, sí, como texto, ¿verdad? O como título a esta publicación, ¿verdad? Bienvenidas al asiento del conductor. ¿Ok? Y una última, para ir terminando entonces así con este tema de los newsjaking, de los hashtags, ¿verdad? Cómo se utilizan, cómo vemos entonces que las marcas las llevan a cabo. Eh, Otro movimiento que tuvo mucho impacto a través creo que fue la muerte de un joven eh, que lo terminó, sí, matando un oficial, y este oficial, pues, sí, claramente, se consideró que hubo abuso de poder y abuso entonces, o exceso, ¿verdad?, de fuerza. Eh, También aparte de eso, creo que se habían dado otro tipo, George Floyd, correcto, sí, también se había dado otro tipo entonces de muertes similares, ¿verdad? De gente de color, ¿verdad? Donde se consideró que posiblemente haya sido por actos de racismo. Entonces se creó este tipo de movimiento llamado así, el Black Lives Matter. Muchas marcas entonces también de manera solidaria se unieron al movimiento. Entonces esta gente de Twitter Together sacó esta publicación, ¿verdad? Enfocado a, bueno, nosotros también nos unimos al movimiento, nosotros también queremos dar nuestro aporte, dar nuestro voto de solidaridad, ¿verdad? Por los eventos que están sucediendo. Entonces aquí encontramos muchos casos, muchos eventos, algunos como les decía desde el inicio,
Puede ser que sea algo chistoso, puede ser que sea algo informativo, puede ser que sea un tema de solidaridad, etcétera, pero encontramos entonces algunas noticias, sucesos, eventos donde las marcas los utilizan para sí. Ahora bien, una cosa es un newsjaking y otra cosa es hacer un meme de la tendencia, ¿verdad? Porque eso es también lo que nosotros entonces vemos. Está Shakira entonces tirándole a Piqué, perdón, en la nueva canción y vemos que todo el mundo está tirando memes y hasta las marcas se apuntan y demás. Y ya entonces todo se salió y no solamente Casio y tirándole a Rolex, ¿verdad? Casio con Rolex y Wingo con Ferrari, sino que vemos que hay otras marcas que se apuntan al rollo y lo utilizan claramente para su propio beneficio o para apuntarse también al vacilón del tema de tendencia, ¿verdad? Que está allí en esas comunidades digitales y que nosotros entonces todos y cada uno estamos consumiendo. Pero se puede, digamos, tanto podemos nosotros utilizar memes como se puede trabajar todo este tema de los New Jakings. Sin embargo, hay que tener ciertas consideraciones, como se ve ahí en la pantalla. Dice, se debe de realizar una investigación previa. Es muy, muy importante que yo pueda enterarme qué es el suceso, qué es lo que está pasando, una información clara, una información concisa, quiénes son las personas involucradas o las naciones involucradas, quiénes, no sé, tener una información muy, muy, muy clara. Recordemos que hoy en día, pues, hay algunos eventos en los cuales nosotros pudiéramos utilizarlo para cierto comentario, para cierta publicación y demás, pero hay que tener mucho cuidado porque hay naciones que quizá estén enrolladas en el tema, hay quizá algunas personas con cierto poder político o con cierto poder adquisitivo también enrolladas en el tema, entonces no sabemos al final cómo puede reaccionar el público. Puede ser que reaccione de manera positiva o puede ser que reaccione, perdón, de manera negativa. Y nosotros por buscar hacer un bien terminamos dañando la imagen de nuestra marca. Dice, evaluar si lo que podemos hacer se va a relacionar a nuestra marca, es muy importante. No significa entonces que porque todo el mundo lo está haciendo, yo también lo tengo que hacer. Como le decía a uno la mamá cuando uno estaba pequeñito, ¿verdad? Que si todos entonces se tiraban del puente, entonces uno también iba y se tiraba del puente. Bueno, es algo cierto, ¿verdad? No tenemos que hacerlo simplemente porque todo el mundo lo hace. Evaluemos si lo podemos relacionar y si lo vamos a relacionar bien con nuestra marca. Como les decía, el tercer punto, si resulta algo positivo para tu marca, si va a resultar algo negativo, si puede resultar algo que no sea claro el mensaje o que se termine malinterpretando, mejor no salir con una publicación porque si no, nos podemos, nuevamente, perdón por la expresión, pasearnos, ¿verdad? En todo. Y hoy en día este tema de las redes sociales, quemar a alguien es sumamente sencillo, hablar mal de una marca es sumamente fácil. Y si la acción dice puede ser inmediata, algo digamos que enseña el newsjaking o que muestra el newsjaking es que si nosotros podemos actuar de manera inmediata con publicación solidaria, chistosa, etcétera, según cuál sea el objetivo, pues hagámoslo de manera inmediata. ¿Por qué? Porque puede ser que nos esperamos 2, 3 días y ya el tema ya no es tendencia. Ya el tema fue cosa del pasado, ¿verdad? Y es lo que vemos en las redes sociales y es lo que vemos en nosotros. La gente habla de un tema y después de los 3 días, ya ese tema murió, ya quizá quedó en el pasado, que de vez en cuando lo podemos mencionar y hablar, ¿verdad? Pero hoy quizá ya son otras tendencias, hoy quizá ya estamos hablando de otros tipos de tema. Entonces, ver cómo varía y qué tan fácil, ¿verdad? Las redes sociales a veces trascienden con el tema de los conceptos, con el tema de, de este tipo de tendencias. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o alguna consulta? Ok, de hecho ahí el compañero Christopher puso dos ejemplos muy buenos, el de KFC en los premios Oscar y el de KFC con la película de Mario. Es cierto, ¿verdad? Ese tipo o sea, cómo relacionamos a cosas que están pasando, ¿verdad? Entonces sí, tema de los Oscar que fue el domingo pasado, tema, digamos, de ahora bueno, lo veíamos con lo de La Casa de Papel, pero creo que también sucedió con esta serie que tiró HBO del videojuego de The Last of Us. Esto que viene de la película de Mario,
bueno, relaciono entonces eventos quizá más masivos o cosas que quizá la gente está teniendo su mirada en ello y trabajo entonces así en contenido. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar con la última PPT, la de neuromarketing. Esta es rapidita, esta es pequeñita. Nos quedan, ¿qué? 30 minutos. Ok, excelente. Y así estaríamos concluyendo. Neuromarketing. ¿Qué es neuromarketing? Dice, empezamos con una frase: cuando la tecnología logra medir las emociones del consumidor. Eh, Neuromarketing es esto, pero también yo puedo decir que, vamos a ver, la los negocios siempre han buscado este tema: cómo nosotros pudiéramos lograr medir esas emociones, cómo nosotros pudiéramos lograr entender cuál es su sentimiento, cuál es su sensación, qué es lo que está pensando ese consumidor. Ese consumidor ve mi producto, qué es lo que está pensando. Ese consumidor prueba mi producto, qué es lo que está pensando. Ese consumidor está disfrutando de mi producto, qué es lo que está pensando. Porque sí, sabemos que pueden haber algunas cosas que terminan siendo visibles y que a través de algún comentario, a través de alguna reacción, consideremos de que estamos bien, de que el cliente está disfrutando de nuestro servicio, que el cliente disfruta de nuestro producto. Vemos reportes como un aumento de ventas, vemos reportes entonces de que nos está yendo bien el negocio, eso nos da la sensación de que sí, pero más allá, eh, poder lograr, poder medir todas las emociones, todas las sensaciones, si no les gustó algo, si sí les gustó algo, ¿verdad? Siempre andamos en busca de eso. Y algo muy importante del tema de las emociones es cómo yo logro trabajar esas emociones para, ya sea crear contenido, ya sea que la gente entonces a través de esas emociones terminen relacionándose con mi marca, terminar hasta cierto punto también sesgando en ocasiones el tema de la compra y demás. Dice, el neuromarketing es una disciplina que estudia el proceso de compra y el proceso de toma de decisiones de los consumidores o posibles consumidores. No solo el neuromarketing hace esto, sino, como hablaba ahora al inicio, muchos hacen esto, ¿verdad? Tratar de estudiar un poco ese proceso de compra, tratar de meterse en ese proceso de toma de decisiones del consumidor. Dice, antes de comprar, mientras está comprando y por supuesto después de la compra. A veces las marcas son muy insistentes y yo siento que a veces sí nos pasamos en realidad en el tema del acoso hacia, hacia el consumidor. Porque sí, porque queremos entonces estar antes de su decisión de compra, estar mientras está comprando o está disfrutando nuestro servicio y claramente seguir tocando la puerta después de que nos realizó algún tipo de compra. ¿Para qué? Para que nos siga comprando, para que se convierta en un cliente fidelizado. De hecho, hemos estado hablando de algunas cosas, ¿verdad? Muy similar, muy en esa línea, en cómo pudiera yo hasta cierto punto, pues jalar, captar clientela, cómo pudiéramos hacer nosotros para que disfrute la experiencia y cómo nosotros podemos hacer para después, a través de algunas herramientas o de algunas formas, seguir contactando a ese cliente y que el cliente permanezca con nosotros, se enamore con nosotros y sea un cliente fidelizado. No está mal, pero siento que a veces nos pasamos en el tema de ese acoso, ¿verdad? Eh, tanta información masiva, tanta publicidad masiva, ¿verdad? Buscando la manera, buscando el medio, buscando el cómo atacamos y cómo. Claramente todos andamos detrás de ello, ¿verdad? Vender más. ¿Ok? Hay tres tipos de neuromarketing. Empezamos con el primero, el neuromarketing auditivo. Dice que es el que se basa en todo aquello que percibe nuestro sentido de la audición, todo aquello que nosotros escuchamos. Dice, nuestro sentido del oído tiene memoria auditiva y esta es la que almacena información sobre nuestras experiencias a lo largo de nuestra vida, tanto en el pasado como en el presente. Entonces, las marcas se han dado cuenta de esto, de que nuestro oído, ¿verdad? Va a tener una memoria. Nosotros escuchamos ciertos sonidos o tenemos en cuenta, en algún momento, ¿verdad? Tenemos en cuenta algún tipo de sonido y lo podemos relacionar con algo específico. Sucede y pasa que en ocasiones en los moles, no en todos, ¿verdad? Pero puede ser que en algún mall haya algún tipo de música, haya algún tipo entonces de sonido ambiente que lo que busca, ¿verdad? Debido quizá a la música, al ser tan pasiva, al ser tan agradable, al ser entonces tan de disfrutar el momento, de sentirse acorde a lo que uno está viviendo,
lo lleva entonces a uno a visitar más comercios, a visitar más ventanas, a permanecer más tiempo en el mall, a consumir claramente más. Es una experiencia que termina entonces siendo disfrutada. ¿Por qué? Porque entonces quizás sí estamos teniendo algunas cosas auditivas, ¿verdad? O estamos teniendo algunas sensaciones a nuestro alrededor que nos generan esa comodidad. Si fuera lo contrario, decimos, no, vámonos ya, en realidad no, no me siento bien, no me siento cómodo y buscamos entonces prontamente las salidas. Y así el mall se favorece, ¿por qué? Porque claramente los comercios venden más, los comercios entonces siguen pagando los alquileres de cada uno de los locales y uno paga más parqueo. Entonces también el mall se favorece porque uno termina entonces más rato en el mall y pagando más parqueo, ¿verdad? Que ellos mismos cobran. Hay sonidos en las tiendas o hay música dentro de las tiendas. A mí me llama mucho la atención como este tipo de tiendas, quizá de ropa como más juvenil, Bershka, Pull&Bear, Forever 21, Zara, algunas de ellas, ¿verdad? Quizá Zara no tanto, pero quizá estas más como su enfoque juvenil. A veces la música es mucho música, este, yo digo que es como música de disco, como música que claramente es la música que escucha la mayoría del público que entra por ese tipo de tiendas. En ocasiones puede ser que tenga algún tipo de música pues más tranquila o más nivelada y demás. Pero ¿por qué hacen este tipo de cosas? Bueno, porque sí, claramente las personas entonces se sienten en un ambiente más de ellos, más propios, van a considerar o van a pensar que entonces al, en ese lugar, al tener ese tipo de música, pues el lugar entonces también y las prendas también van acorde a sus gustos, van acorde a su edad y de allí entonces se termina también llevando la decisión de compra. Yo he tenido la oportunidad y lo hablaba con el grupo de ayer de que entro a un tipo de estas tiendas y escucho algún tipo de canción y veo que inclusive hay dos, tres personas cantando la canción. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo influye la música a tal grado de que busquemos quizá cuál es la música de nuestra clientela habitual para darle ese sentido también de pertenencia del lugar y que disfrute también el espacio o el momento de su compra? Sí, Christopher, adelante. Profe, hablando de esa misma línea de tiendas, hay una que se llama Coag, que es Koaj. En esa tienda, no sé si ha entrado, pero ellos tienen un olor particular, como que echan un perfume en la tienda y siempre, donde usted pasa al frente, siempre, siempre llega ese olor. Es muy vacilón porque es la única tienda que he visto que hace eso. Es correcto, tiene razón. Sí, 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 sí. Vamos, sí percibo cuál es el olor. Ya, ya me llegó. ¿Sí o no? Y ahora lo vamos a hablar. De hecho, eso está dentro de otro tipo de neuromarketing, ¿verdad? Pero sí, va mucho, digamos, como por ese sentido. Alice también lo hace, dice Xiomara, y sí, también es cierto. Sí, hay algunas tiendas que también manejan, digamos, ese tema del olfato. Nuevamente, em, son variables, ¿verdad? Que perciben nuestros sentidos, olfato, gusto, tacto, oído, ¿verdad? Visión, que permiten entonces que nos generen una sensación o una buena experiencia. El sonido en los bares o en los restaurantes, si nosotros, digamos, comparamos un restaurante quizá un poco más fino, más elegante y comparamos entonces un tipo de bar, posiblemente en el bar pues vaya a haber una música más movida, más fuerte, también dependiendo del concepto del bar. Pero es porque las personas que están consumiendo están buscando ese tipo de ambiente. Pero si nosotros entonces nos vamos a un tipo de quizá de restaurante, pues más fino, más cuidado, pues posiblemente la música sea más instrumental, más tranquila, más de disfrutar el momento, una música más baja. ¿Por qué? Porque quizá entonces en este tipo de restaurantes lo más importante es el tema de que las personas conversen, que las personas escuchen y no como en el bar, ¿verdad? Que una vez hasta tiene que estar gritando para que lo estén escuchando porque quizá la música es muy fuerte, ¿verdad? Pero así son los ambientes, ¿verdad? Y
Sí, si llegamos a un bar y tienen de una música así muy relajada, instrumental y toda la cuestión, y vamos a decir que ese bar está muerto y no nos va a gustar y vamos a terminar yéndonos, ¿verdad? Pero si vamos a un restaurante y finolis y nos terminan poniendo entonces una música sumamente alta y cansada y no escuchamos y no podemos hablar y no podemos comer tranquilamente, también posiblemente sea molesto. Entonces, ahí, dependiendo del lugar, ¿verdad? Dependiendo del ambiente, así también la música, así también los sonidos. Ayer con el grupo uno estuve tratando de trabajar estos audios, pero al final no sonaron. Hay un problema debido a que todo esto es en línea, entonces no se terminan escuchando. Pero muy sencillo. Si nosotros pensamos en el sonido de Colby, rápidamente nos puede venir a nuestra mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no lo han metido a nosotros ese sonido, el sonidito de la ranita, es, con facilidad, ¿verdad? Viene a nuestra mente. De hecho, alguno de de los celulares, ¿verdad? Si ustedes son como yo y lo sacamos en Colby, ¿verdad? Uno cuando lo apaga o lo enciende, ¿verdad? Hasta hace el sonidito ese de la ranita, ¿verdad? Lo metieron en el dispositivo y demás. El sonido de Goyo, este sonido que es como un tipo de silbido, ¿verdad? Que al inicio en todo lo generaba Goyo y que, bueno, después ya inclusive empezaron a salir anuncios con gente realizando este tipo de silbido y uno haciendo este tipo de silbido, ¿verdad? Que lo que vamos a ver, el silbido emite, ¿verdad? Es aparentemente la frase de solo bueno. Es muy característico de la marca, ¿verdad? Y nos termina entonces metiendo, ¿verdad? Un sonidito donde lo relacionamos con, o un silbido donde lo relacionamos con la marca, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho Importadora Monge? Bueno, algo muy similar, ¿verdad? Ahora con este cantante, desentonado que tienen, que canta, ¿verdad? Que Importadora Monge le tiene fe y está un poco desentonado y que aparentemente está su pareja, pues y se percibe que desentona, ¿verdad? Un poco, eh, pero buscan la manera, entonces al igual, a través de una frase, a través de un sonido, a través de un silbido, ¿verdad? Relacionar la marca. En algún momento, de hecho, no sé si ustedes creo que sí pudiéramos hacerlo a nivel mental, pero quisiera, digamos, que pensáramos en o que tratáramos de escuchar, ¿verdad? Mentalmente ese sonido de cuando uno abre una botella, ¿verdad? Estoy hablando quizá de una botella que tenga gas y cuando uno entonces le quita la chapa, se emite un tipo de sonido cuando sale ese gas, ¿verdad? Cuando sale parte de ese gas. Es un tipo como de pss, ¿verdad? Uno quita la chapa, ¿verdad? Y sale el gas. Estoy hablando bien base, posiblemente, sí, puede ser plástico, puede ser de vidrio, ¿verdad? Pero es ese sonido cuando se quita la tapa, ¿verdad? Y al inicio entonces sale un poco de gas. Ese tipo de sonido, en su momento, Coca-Cola lo quiso de alguna manera patentar. Coca-Cola quiso decir, yo quiero que cuando alguien escuche este sonido, ¿verdad? Piense solamente en Coca-Cola. Y se echó un pleito grandísimo para tratar de conseguir, ¿verdad? Que ese sonido fuese propio de Coca-Cola. Y posiblemente ellos ya lo han utilizado en sus anuncios. Y posiblemente cuando nosotros escuchamos ese sonido, ya sea que pensemos, o sí, o en una Coca-Cola, o pensemos en una Imperial, no sé. Pero básicamente ese fue el tema. A Coca-Cola al final no le terminaron dando el permiso de patentizar ese sonido. ¿Por qué? Porque es un sonido muy genérico. Como decía ahora, ahí sí nos puede hacer pensar en Coca-Cola o nos puede hacer pensar eh, en una birra, ¿verdad? Una imperial o en una pilsen. Al igual el sonido cuando uno abre la lata, ¿verdad? No es un sonido propio solamente Coca-Cola. Y la Pepsi suena igual, y una cerveza suena exactamente igual. Al final Coca-Cola no pudo lograr patentizar ese sonido, ¿verdad? Porque terminó siendo un sonido muy genérico de todo bebida, ¿verdad? Que hasta cierto punto tuviese este gas en su interior. Pero llama la atención de cómo entonces las marcas buscan tratar de relacionarse con algún tipo de sonido y entre ese sonido sea más genérico, entre ese sonido lo podamos encontrar más en el ambiente, con más razón entonces el ser humano, el consumidor, lo va a terminar relacionando. Eh, Hay sonidos tan característicos, hay sonidos que ya están tan impregnados en nuestra mente, anuncios, ¿verdad? Los anuncios también, las canciones. Yo no sé ustedes, pero, o sea, yo todo el año
o en cualquier momento del año pudiera cantar la canción del Festival de la Luz. O sea, es una canción que está tan clara en mi mente, ¿verdad? Y que es un evento que solamente sucede una vez al año, en diciembre, pero yo pudiera, nunca he ido al Festival de la Luz, pero siempre, o sea, lo puedo reconocer con gran facilidad. Realmente en un momento. Ahora sí, disculpen, es que buscaba acá en la casa. Eh, sí, entonces les mencionaba ese ejemplo, ¿verdad? Del Festival de la Luz, pero sí, posiblemente, ¿cuánto tiempo tiene el Festival de la Luz de meternos a nosotros esas canciones y ya quedaron totalmente en nuestra mente? Y así con un montón de series, de eventos, hoy en día las plataformas lo utilizan. Si nosotros pensamos en ese sonidito que emite Netflix en el momento en que le damos play a alguna serie o a una película, fácilmente lo podemos reconocer. De hecho, si lo escucháramos sin necesariamente estar viendo esa interacción que tiene la N de Netflix, pudiéramos entonces reconocer la marca, ¿verdad? YouTube lo está haciendo ahora. Ahora uno ingresa entonces a la plataforma y él emite un sonido que lo que quiere hacer es que relacionemos, ¿verdad? Ese sonido con la marca. Twitter también lo hace, ¿verdad? Algunas aplicaciones, algunas plataformas y, o sea, para hablar de que no solamente en todas las marcas lo hacen, ¿verdad? Sino que y las mismas aplicaciones, a través de ese sonido que se emite, ¿verdad? Claro, Movistar y toda esta gente, Colby, como mencionaba, lo realiza. ¿Ok? El otro de ellos es el neuromarketing visual. Dice que es el que se basa en cómo percibimos nuestro alrededor con los ojos, como el sentido de la vista es capaz de captarlo todo. Está demostrado que una imagen llega siempre de forma muchísimo más rápida que al cerebro, perdón, con lo cual la eficacia del mensaje que se quiere transmitir también está más garantizada. Entonces, en el neuromarketing visual existen muchas cosas. Ayer hablaba con el grupo de que, digamos, ese tema de lo que siempre se ha hablado de McDonald's, cómo están pintados las mesas, el ambiente y demás, genera esa sensación de ir, consumir su combo, ¿verdad? E irse, porque claramente son un lugar de comida rápida y entonces les sirve que el cliente no se quede allí durante una hora, durante 2 horas, sino que desocupe rápidamente para que más clientes vengan y realicen entonces exactamente el mismo ejercicio. Y comparado eso con un ambiente como un restaurante, donde hablábamos entonces de esas variables, quizá la música, quizá la silla es más cómoda, quizá el ambiente es más relajado, el ambiente es más tranquilo. Bueno, en estos casos, esos restaurantes más bien buscan lo contrario, no buscan lo que hace McDonald's, donde simplemente entonces le dan a usted su combo, vaya, cómaselo y si usted puede desocupar la mesa lo más rápido posible, mejor para McDonald's. En el caso de un restaurante, más bien lo que busca es que usted disfrute el momento, que usted disfrute el espacio y si usted puede quedarse allí si quiere unas 2 horas, hágalo. ¿Por qué? Porque se considera entonces que entre más tiempo usted permanece en la mesa, ¿verdad? Más consumo va a tener, ¿verdad? Y claramente entonces así el restaurante va a salir más beneficiado. Entonces, que usted disfrute la entrada, que usted disfrute el plato fuerte, que usted disfrute el postre, que usted si quiere disfrutar de las bebidas, ¿verdad? Pues lo haga porque de esa manera entonces usted va a consumir más, el negocio sale beneficiado y hay factores entonces que buscan que usted permanezca más en el sitio. ¿Ok?
siendo un ejercicio rápido y sencillo, ¿verdad? Cuando nosotros entonces vemos marcas como este tipo, sin necesidad de que aparezca el nombre, los pudiéramos reconocer con facilidad, ¿verdad? Que Mastercard, que Pepsi, este quizás el que a veces cuesta más reconocer. De hecho, he hecho, digamos, ejercicios así tipo visuales donde son muy pocas las personas que pegan, digamos, esta marca. Esta marca es Repsol, que es una marca de lubricantes y es también gasolineras. Siempre lo saco a cotación porque, o sea, son tonalidades y formas, digamos, esta forma circular y las tonalidades muy similar a Mastercard, pero, o sea, la mente es tan fuerte que pudiéramos nosotros ver ambos elementos y saber qué es Mastercard y saber qué es la otra marca totalmente separada, totalmente distinta. Coca-Cola, BK, Kodak y Heineken, entre otras, ¿verdad? Con gran facilidad podemos relacionarnos. ¿Por qué? Porque así como sucede con lo auditivo, ¿verdad? De que vamos generando una memoria de los sonidos, también generamos una memoria de lo visual. Y claramente las marcas se han encargado de meternos todos estos artes, todos estos diseños para que con facilidad los podamos relacionar con ellos. De una manera más fuerte, ¿verdad? Ahí meto entonces, o vemos entonces este montón de marcas, de distintos tipos, hasta de comestibles, así como hasta de videojuegos, pero ahí entonces tenemos este mosaico de marcas que al igual, si nos detuviéramos y si abriéramos micrófono y todos empezamos a hablar, podemos reconocer tantas marcas allí, algunas nacionales y algunas no nacionales, ¿verdad? Internacionales, pero que con facilidad, ¿verdad? Las podemos reconocer nuevamente por un tema de que están muy impregnadas en nuestra mente. ¿Ok? Y para terminar, el neuromarketing kinestético dice que este tercer tipo de neuromarketing es el que se basa en lo que percibimos como el sentido del tacto, el olfato y el gusto. Dice, si bien es menos utilizado, no es menos importante que los otros dos. El cerebro es extraordinario, recolecta toda la información del gusto, el tacto y el olfato para determinar si ese producto le es necesario o no. Entonces, el neuromarketing se divide en tres tipos, pero si usted ve esos tres tipos, lo que hace es juntar cada uno de los sentidos. Entonces, por un lado, sí, separa el auditivo, separa el visual y en el kinestético se consideran los otros tres sentidos que nos sobrarían: el tacto, el olfato y el gusto, ¿verdad? Ya casi entra lo que mencionaba el compañero Christopher, ¿verdad? El tema de los olores. Mm, El tema de los olores en una tienda específica, ¿verdad? O la otra compañera que hablaba también de Ali, son olores muy característicos de esos comercios y son olores, perdón, agradables. Son olores que posiblemente también traen tranquilidad, traen una sensación positiva, traen una sensación agradable y invitan quizá al tema de la venta. Siempre en el kinestético se trabaja todo este tema de las degustaciones, muy importante, ¿verdad? Generar darle paladar a las cosas, darle gusto a las cosas, que las personas entonces sientan y disfruten el producto. Este, Nuevamente, en todo esto también hay registro, hay memoria, ¿verdad? Tenemos una base de datos tan grande de gustos, de olfatos, de sonidos, de lo que vemos. O sea, el cerebro es tan fuerte que es ahí donde trabaja, digamos, la parte del neuromarketing, ¿verdad? Cómo ligamos pues todos ese tipo de conceptos para acercar al cliente. Entonces, con gran facilidad nosotros en este momento estar probando algo, ¿verdad? Podemos recordar cuál es esa sensación en nuestra boca de ese producto o em, de ese líquido, ¿verdad? O de ese refresco, etcétera. Muestras de perfumería, en ocasiones las muestras de perfumes, ¿verdad? Sirven para este tipo de cosas. A veces inclusive algunas perfumerías tienen o tenían, ¿verdad? Cierto personal que lo que hacían era que ofrecían, ¿verdad? Es este tipo de muestras en un tipo de papel, ¿verdad? Para que uno se lo llevara a la casa, para que uno disfrutara el olor. Y también para nosotros en ocasiones nos es fácil reconocer algún tipo de olor de alguna colonia o de algún perfume porque ya es un olor, perdón, muy específico.
El uso de un producto, también invitar al cliente a que disfrute el producto, a que lo conozca, a que vea cómo funciona y demás. Esto eleva una sensación del neuromarketing kinestético. Por eso en ocasiones podemos llegar a algún lugar y vemos entonces que puede haber algún tipo de consola, entonces la gente se sienta, ¿verdad? Disfruta de la consola, disfruta del videojuego, ¿verdad? Para darle al cliente esa sensación de disfrute del producto más allá de verlo en la caja. Y algunos ejemplos adicionales, bueno, voy a hablar primeramente del Ratatouille, esa película que lo que visualizaba, y me voy, digamos, al evento final, donde llega entonces este experto en restaurantes, este calificador de restaurantes, que se sienta, disfruta de la cena, ¿verdad? Disfruta del platillo y lo que hace es que se transporta al pasado, cuando era pequeño, cuando posiblemente entonces su mamá pues realizaba el platillo, ¿verdad? Y él se sentaba a la mesa y lo disfrutaba en casa, ¿verdad? Entonces, dando a entender de que el sabor y la sensación que sintió en el momento en que disfrutó el plato, ¿verdad? Fue exactamente el mismo de que él disfrutaba en el pasado. Esto lo buscan las marcas, o sea, tratar de que la persona se transporte en algún momento de su vida, ¿verdad? O tratar de que las personas se transporte a algún espacio o a algún lugar. Sucede de la misma manera cuando salió la bendita churchileta. ¿Por qué? Porque esta gente de los paleteros entonces empezó a vender este tipo de producto y el concepto que le dieron es tratar de que la persona se transportara a dónde, a Punta Arenas, ¿verdad? O a Jacó o algún tipo de lugar de playa donde venden Churchill. Entonces, trata de imaginarte, ¿verdad? Que estás con el Churchill frente a la playa, pero a través de comerte la churchileta en San José Centro, ¿verdad? O en la capital, ¿verdad? O en el área urbana. Entonces, es ese tipo de maneras de tratar de llevar a la persona a través de un gusto, a través de un olor, a través de algún tacto, a transportarse, como les mencionaba, a algún momento de su vida o algún tipo de experiencia del pasado. ¿Okay? Starbucks maneja mucho este tema de la experiencia sensorial, ¿verdad? Como lo habíamos la otra vez, Starbucks pues vende ese tipo de experiencia en el cliente y lo hace a través de experiencia sensorial, que disfrute del lugar, que disfrute del ambiente, que disfrute del olor, que disfrute entonces de la sensación, del concepto como tal, ¿verdad? Todo ese disfrute es lo que al final lo que termina vendiendo, porque era lo que les decía, Starbucks no tiene el mejor café, pero la experiencia es lo que termina que la gente termine comprando en dichos lugares. ¿Alguna pregunta o consulta? Bueno, pedirle su colaboración nada más con el tema de la cámara para tomar la fotografía y ya estar terminando por el día de hoy. Ya van siendo las 12 casi y estar entonces así también concluyendo. Entonces, si no es mucha molestia, por favor, pedirle su colaboración con el tema de la cámara para tomar la fotografía y terminar por el día de hoy. Vamos a ver, regálenme nada más un segundito. Ok, permítame nada más un toque acá. Perfecto. Bueno, agradecerles por el tiempo y si Dios lo permite, nos estaremos viendo entonces así el día miércoles. Muchas gracias y feliz fin de semana.